Mis hermanos, desde el libro de Génesis, nosotros nos encontramos con la primera acción del hombre. Cuando Dios crea al hombre, después de haberlo creado, formado con sus manos, la Biblia dice que de todo lo que Dios hizo, se lo trajo a Adán para que él señoreara sobre ellos. Pero en esa creación vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, y también le trajo consigo a una compañera para que fuese su ayuda idónea. Pero puesto a Adán en el lugar, en el huerto del Edén, donde lo tenía todo, absolutamente todo, la Biblia dice que Dios le dijo: de todos los árboles que hay aquí tú puedes comer, mas de este árbol, que es el árbol del bien y el mal, no comerás, porque el día que coma de él ciertamente morirá. En ese momento, los seres humanos, cuando Eva decide comer del árbol y darle a su marido, los hombres, la raza humana, perdió la conexión que había con el Creador que lo había formado. Y es por eso que hoy yo quiero hablarte acerca de lo que es restituir. Pero de ese mismo momento, Dios hace un plan para volver a conectar la humanidad con su Creador, para volver a restituir la relación que había entre Dios y los seres humanos. Y nosotros nos encontramos más adelante que entonces Abraham le pide a Dios un hijo, porque Abraham no había podido tener hijo estando en unos 80 años. Y la Biblia dice que Dios le dio un hijo llamado Isaac, porque Dios tenía todo un plan trazado. Y con este Isaac Dios quería mostrarlo a nosotros lo que iba a ser el tiempo de la verdadera restitución al Jesús llegar a la tierra. La Biblia dice que después que Isaac está un jovencito, Dios le dice: mira, sacrifícame a tu hijo Isaac. La Biblia dice que Abraham no contendió con Dios, se fue a un monte, llevó al niño, llevó leña, llevó todo para hacer un sacrificio. Pero en el lugar donde se iba a hacer el sacrificio había de todo. Estaba el cuchillo para degollar al cordero, estaba el hombre que iba a degollar el cordero para el sacrificio, pero no había un cordero para ser degollado. Isaac le pregunta a su padre: padre, aquí está todo, pero no vemos el cordero. Y Abraham le dice: Jehová proveerá. Porque cuando Dios va a restituir algo, Dios va a proveer las cosas necesarias para él poder restituir todo lo que el enemigo te ha robado en estos últimos años. Es el tiempo de la restitución de Dios para que reciba al doble lo que el diablo te ha quitado. En Levítico, Dios no habla acerca de la ley de Moisés. Si una persona le robaba un buey a alguien, tenía que devolver con 5 bueyes. Si le robaba una oveja, tenía que devolver 5 ovejas para restituir el daño que le había causado a la persona a quien le había robado. Pero yo no quiero quedarme en el Viejo Testamento, yo quiero venir a los versículos que nosotros leímos. La Biblia dice que la palabra publicano era dada a aquellas personas que traicionaban su país. Y en el caso de Zaqueo, el pueblo de Israel cayó en el gobierno romano. Ellos no tenían un rey, ellos no tenían un gobernador, sino que una nación extraña, por causa de su falta y su pecado, que Dios permitió que el pueblo romano gobernara al pueblo de Israel. ¿Qué hicieron los romanos? Ellos entendieron que a ellos no le era gracioso
ir ellos directamente a cobrar los impuestos al pueblo de Israel, al que ellos oprimían y gobernaban. Entonces se hicieron de hombres encargados para que cobraran los impuestos de la gente. Y es necesario que usted aprenda esto hoy. Ellos lo que hacían era que calculaban lo que podría pagar una provincia o una ciudad. Y le decían: Eva, le vamos a entregar a usted la ciudad de Puerto Plata. Usted no va a pagar la cantidad calculada y usted de ahí se encarga de comprarle los impuestos a la gente. O sea, ellos primeramente calculaban cuánto debía pagar cada ciudad. Y por eso la gente piensa que Zaqueo solo se hizo rico con el cobro de los impuestos. No, Zaqueo era rico antes de cobrar los impuestos, aunque él multiplicó su riqueza por causa del dinero que le cobraba de más a la gente, aunque él pagaba una cantidad para obtener ganancia por ese negocio. Ese negocio, para la gente que hacían este trabajo, eran doblemente mal vistos por la gente. Primero, porque lo oprimían para cobrarle. Y segundo, porque es incorrecto, totalmente incorrecto. Lo que más te duele de algo es cuando alguien de tu casa, alguien de tu sangre, alguien de tu familia, alguien de quien tú le has servido toda la vida, te traiciona para ayudar a otra persona o servirle a otra persona. Te roba a ti para darle a alguien. Y los judíos tenían un mal concepto de lo que eran los publicanos. Pero déjeme decirle, en la Biblia no solamente aparece Zaqueo como publicano. Mateo también era un publicano, que la Biblia dice que él estaba sentado en el banco de los tributos cuando Jesús lo llamó. Cuando hablo de restitución, pasaron dos cosas para que Dios pudiera restituir a Zaqueo y al pueblo. Hay algo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que hacer. Yo decía en estos días que el reino de Dios se mueve por principios y códigos del reino de Dios que nosotros debemos conocer. Para poder acceder a las cosas de Dios, tenemos que caminar bajo esas leyes y bajo esos principios. Cuando usted se va a la Biblia, ya Zaqueo, antes de encontrarse con Jesús, sabía que si usted le robaba a alguien, tenía que devolverle una cantidad determinada. Por eso es que cuando él se encuentra con Jesús, él escuchó hablar de Jesús y su corazón tuvo la intención de conocer al maestro. Inmediatamente él dijo: hay cosas de las que yo tengo que dejar, porque yo quiero tener un encuentro con mi Padre. Yo quiero conocer y saber quién es Jesús. Y por eso es que la Biblia dice que como él era tan pequeño, la multitud le impedía ver quién era Jesús, porque la multitud era grande y en medio de la multitud él no podía ver. Entonces él hizo un esfuerzo. Hay algo que usted tiene que hacer para que lo que el enemigo le ha robado pueda ser restituido. Y yo vengo a hablar que hoy es un día de restitución para tu vida. Pero hay algo que tú debes hacer, y es que debes comenzar a soltar las cosas que le dan derecho legal a tu enemigo para que te siga oprimiendo. Muchas veces estamos enfermos físicamente. No todas las enfermedades, no quiero que usted diga que yo dije que todo el que está enfermo está en pecado. Pero hay enfermedades físicas que el enemigo te robó tu salud, porque abrimos una brecha, una puerta, y él tuvo derecho legal. Por eso hoy, cuando tú veas lo que vamos a decir hoy, es necesario que tú comprendas cuáles son los derechos legales que tiene Satanás en tu vida para que cierre la puerta. Porque el reino va a responder a cuando tú caminas bajo los principios del reino. Él no tiene potestad para robar lo que Jehová te ha dado, al menos que tú le abras una puerta.
Zaqueo se sube al árbol. Quería ver quién era Jesús. Y cuando él se sube al árbol, no solamente él se sube porque quería ver a Jesús. Jesús iba a pasar debajo del árbol, pero Jesús también miró hacia arriba, porque Jesús sabía que allí había alguien quien quería verle y quería conocerle. Y la Biblia dice que cuando Jesús lo ve, le dice: Zaqueo, desciende a prisa, porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. Y la Biblia dice que cuando él entró a casa de Zaqueo, la gente comenzó a murmurar a Zaqueo y a Jesús: qué hombre este que entra a morar con pecadores y publicanos. A los publicanos también se les llamaban pescadores, porque ellos eran los que investigaban quienes podían pagar impuestos para cobrarle. Pero dice la Biblia que cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, Zaqueo hizo una acción.